Tras las enormes puertas de bronce en la llanura del Jordán, no solo se ocultaban riquezas y piedra caliza, sino también un abismo de maldad que el paso del tiempo ha intentado enterrar. Hoy descenderemos a lo más profundo de Sodoma y Gomorra para comprender por qué la ira divina se desató con una intensidad jamás vista. Estas ciudades llegaron a ser el centro de una corrupción moral extrema. Sus calles no solo contenían abundancia, sino deseos desbordados que clamaban justicia ante el trono del Todopoderoso. Sus habitantes, injustos, irreverentes y violentos, se complacían en una desviación de los caminos sagrados tan profunda que la misma tierra parecía quejarse bajo su peso. En ese lugar, la piedad había desaparecido y solo dominaba el deseo sin control, una arrogancia que desafiaba la santidad en cada rincón. Lot llegó buscando prosperidad, un refugio tranquilo, sin imaginar que caminaba sobre un terreno ya condenado. Él contempló la apariencia de grandeza, pero hoy veremos la corrupción interna que agotó la paciencia del Creador. Prepárate para entender lo que sucede cuando el pecado humano llena la copa de la ira divina y se desata un juicio sin misericordia. Estás a punto de presenciar el instante en que la destrucción descendió del cielo, porque Dios determinó que la maldad de Sodoma y Gomorra no podía continuar ni un momento más. El tiempo de espera terminó y el cielo estaba listo para arder. Sodoma y Gomorra, el juicio de fuego y azufre. Para comprender ese fuego, primero hay que conocer la corrupción. Sodoma no cayó de un día para otro. Fue un proceso lento que consumió cada parte de su sociedad. Al cruzar sus murallas, el ambiente se volvía denso, cargado por los excesos. En cada esquina, el alcohol no era un vicio, sino una costumbre. Festines interminables donde el vino fluía con la misma libertad que la violencia de los injustos. Sus habitantes vivían en una degradación que comenzaba en los palacios y terminaba en los rincones más oscuros. Pero el clamor que llegó al cielo fue el de sus pecados sexuales y su perversión sin límite. Sodoma se convirtió en un lugar donde las pasiones dominaban, donde el diseño original fue reemplazado por deseos que desafiaban la naturaleza y la santidad. No existía un solo espacio libre de esa contaminación, desde el más joven hasta el más anciano. La perversión se volvió la forma de vida de un pueblo violento que había perdido toda sensibilidad. Existió quien les advirtió, la Biblia menciona a Lot, quien sufría al ver la conducta corrupta de aquellos hombres, pero sus palabras se perdían entre el ruido del pecado. No hubo arrepentimiento, solo desprecio. Dios, con paciencia, observó cómo la maldad se convertía en norma hasta que el clamor de las víctimas y la magnitud de la injusticia llenaron la copa de su ira. Entonces, el Creador decidió que ya no habría más advertencias. Los ángeles no fueron enviados a investigar, sino a confirmar que en Sodoma no quedaba nada digno de ser salvado. Durante años, Lot no fue un habitante común. Fue testigo silencioso de una corrupción que lo consumía todo. La Biblia relata que su alma se afligía cada día al ver la depravación que dominaba la ciudad. Imagínalo caminando por sus calles, intentando hablar de justicia en un lugar donde la piedad había desaparecido. Sus advertencias eran ignoradas entre risas y excesos. Sodoma se convirtió en un bastión de rebeldía. No solo abandonaron los caminos correctos, sino que establecieron normas para justificar su maldad. La perversión fue aceptada y la depravación celebrada. Cualquier intento de hablar verdad era visto como una amenaza. Eran hombres violentos que no dudaban en atacar a quien cuestionara su conducta. Poco a poco, el cielo guardó silencio. El clamor de la injusticia subió como un grito insoportable. No fue una reacción impulsiva, sino el agotamiento de un creador que vio su creación corrompida. Cuando los ángeles descendieron, no venían a ofrecer otra oportunidad.
sino a rescatar lo poco que aún conservaba luz antes de la destrucción total. Mientras en Sodoma los excesos continuaban, lejos de allí, bajo las encinas de Mamre, se desarrollaba una intercesión decisiva. Abraham no defendía el pecado, buscaba salvar lo justo. Al conocer la gravedad de la situación, Abraham habló con reverencia, pero con valentía. Sabía que Lot estaba en peligro. Así comenzó un diálogo profundo, una súplica que enfrentaba la justicia divina con la esperanza humana. ¿Destruirás al justo junto al injusto?, preguntó Abraham. Su voz mostraba respeto, pero también determinación. Pidió misericordia. Si existían 50 justos, Dios perdonaría la ciudad. Pero Abraham conocía la realidad. Redujo la cifra a 40, luego a 30, a 20, hasta llegar a 10. Ese era el límite para detener el juicio. Pero el silencio fue la respuesta más aterradora. Sodoma y Gomorra estaban tan corrompidas que ni siquiera 10 justos podían encontrarse entre sus calles. La intercesión de Abraham dejó al descubierto una verdad devastadora. La ciudad no era simplemente pecadora, era completamente irredimible. La determinación ya estaba establecida. La destrucción dejó de ser una opción para convertirse en una sentencia inevitable, necesaria para purificar la tierra de tanta blasfemia y violencia sin límite. Abraham inclinó la cabeza. Había alcanzado el límite de su súplica. 10 hombres, únicamente 10 almas que no estuvieran contaminadas por la perversión ni por la corrupción moral, habrían sido suficientes para detener la destrucción de aquellas ciudades. Sin embargo, mientras el patriarca volvía a su tienda, el cielo ya tenía la respuesta. En Sodoma, la sociedad estaba tan deteriorada que incluso los más jóvenes eran formados en la desviación de los caminos sagrados. El diálogo concluyó. El silencio que cubrió las colinas de Mamre confirmó una realidad aterradora. Sodoma y Gomorra habían sobrepasado el punto sin retorno. La balanza de la justicia divina se inclinó definitivamente hacia la destrucción. Aún así, en medio del juicio que se aproximaba, la fidelidad de un hombre logró mover la voluntad del Todopoderoso. Dios, en su justicia perfecta, determinó que la ira que estaba por descender no afectaría a todos de la misma manera, por amor a Abraham. Y debido a su intercesión ferviente, el Creador dispuso el rescate de Lot y de su familia. No porque Sodoma mereciera una segunda oportunidad, sino porque Dios no destruiría al justo junto al injusto. La orden fue directa. La ciudad debía desaparecer, pero Lot tenía que ser sacado de esa corrupción moral antes de que el primer destello de fuego tocara la tierra. Mientras el sol caía en el horizonte, marcando el último atardecer para innumerables almas violentas, 2 figuras se detuvieron frente a las imponentes puertas de la ciudad. No eran hombres ordinarios. Sus rostros, de una belleza sobrenatural y una firmeza que estremecía, reflejaban la majestad y la severidad del Creador. Sus ojos no mostraban odio, sino la determinación absoluta de quienes llegan a ejecutar un juicio perfecto. Eran los semblantes de los ángeles destructores, mensajeros que abandonaron la paz del cielo para cumplir la misión más difícil: presenciar el fin de la depravación y transformar el orgullo de Sodoma en un desierto de ceniza eterna. Sodoma, última hora del día. El sol se oculta, pero la ciudad no descansa. Despierta con una energía intensa y oscura. Lot permanece sentado junto a la puerta de bronce, en el lugar del juicio, cuando sus ojos se cruzan con los de los 2 visitantes. A diferencia de los habitantes de la ciudad, cuyos rostros reflejan el alcoholismo y las pasiones desbordadas, estos hombres irradian una serenidad que resulta incómoda en un sitio tan corrompido. Lot se inclina, reconoce por intuición o revelación que no está ante simples viajeros. Con una urgencia cercana a la desesperación, los invita a entrar en su casa.
Él conoce bien a sus vecinos, sabe que en la oscuridad de esas calles los hombres violentos y blasfemos ya comienzan a acechar. En Sodoma, la corrupción moral ha convertido la hospitalidad en un peligro. Pero el mal no tarda. Apenas se aseguran las puertas, el sonido de una multitud rodea la casa. No es una protesta, es una persecución. Desde el más joven hasta el más anciano, toda la población, unida en su perversión, exige que los visitantes sean entregados para satisfacer sus deseos más oscuros. Es el instante en que la desviación alcanza su punto máximo. Lot intenta dialogar, ofrece lo que más ama para proteger la integridad de su hogar. En un acto desesperado, propone entregar a sus hijas, quienes, según sus propias palabras, eran vírgenes y no habían conocido varón. Pero la multitud responde con gritos de violencia y amenaza a Lot diciendo: «Ahora haremos contigo algo peor que con ellos». Es en ese momento, en el umbral de un pecado absoluto, cuando los ángeles deciden intervenir. Salen ante la multitud y extienden sus manos. De pronto, el caos se transforma en desconcierto. Un destello de luz divina golpea los ojos de los injustos. No hay sangre, no hay lamentos, solo una ceguera repentina que los deja tanteando las paredes en la oscuridad de su propia maldad. Pero la perversidad de aquellos hombres era tal que incluso sin ver seguían buscando la entrada de la casa de Lot. Aún ciegos, persistían en su maldad, pero ya era demasiado tarde. El juicio había comenzado y la primera señal de la ira divina no fue fuego, sino el silencio de unos ojos incapaces de ver el mundo que habían profanado. La ceguera de la multitud fuera era apenas un reflejo de la ceguera espiritual dentro de la ciudad. Mientras los injustos tropezaban en la oscuridad, dentro de la casa de Lot, el tiempo se agotaba. Los ángeles, con autoridad divina en sus voces, pronunciaron el ultimátum final. ¿Tienes aquí a alguien más? Saca a tus hijos, a tus hijas y a todo lo que posees en la ciudad, porque vamos a destruirla. Lot, desesperado, salió a la noche para advertir a sus yernos, pero allí se evidenció la verdadera victoria de la perversión de Sodoma. Cuando les habló del juicio que se acercaba y de la ira de Dios que estaba por caer, ellos no se estremecieron, se burlaron. Para los habitantes de esas ciudades, la advertencia de un juicio divino era motivo de risa, una locura de un anciano que no comprendía sus pasiones. La corrupción moral era tan profunda que habían perdido incluso el instinto de preservarse. Al amanecer, la tragedia se volvió personal. Lot, el hombre que había intentado mantenerse justo en medio de la blasfemia, se detuvo. Dudó. Sus pasos se sentían pesados, aferrados a la riqueza y a la vida que había levantado en aquel oasis de pecado. Fue necesaria la intervención directa de los mensajeros celestiales para sacarlo de aquel abismo. Los ángeles lo tomaron de la mano, a él, a su esposa y a sus hijas, no por mérito propio, sino por la misericordia de un Dios que no había olvidado la intercesión de Abraham. Escapa por tu vida. No mires atrás, pase lo que pase, no se atrevan a mirar. Esa fue la orden firme de los ángeles, una advertencia cargada con el peso de la eternidad. A sus espaldas quedaba una ciudad sumergida en el exceso y la perversión, sin imaginar que el sol que contemplaban sería el último que verían sus ojos llenos de violencia. La línea entre la vida y la destrucción total se convirtió en un sendero de polvo hacia la pequeña ciudad de Zoar. El sol se elevaba cuando Lot llegó a ese lugar. Fue un amanecer engañoso, el último resplandor antes de que el cielo se abriera. En ese preciso instante, la paciencia divina llegó a su fin. Lo que cayó sobre Sodoma y Gomorra no fue una simple tormenta. Fue la ira de Dios manifestada en una lluvia de fuego y azufre que descendía desde su presencia. No hubo escondite posible. Las grandes puertas de bronce,
Los palacios de piedra y los templos levantados para la perversión se transformaron en hornos ardientes. El azufre en llamas penetró cada espacio donde antes dominaban los excesos y el desenfreno. Aquellos habitantes violentos e injustos que poco antes se burlaban de la justicia divina, ahora sufrían una destrucción implacable. La tierra misma, que parecía clamar bajo el peso de su corrupción, se abrió para consumir los restos de una civilización que eligió el camino equivocado. En pocos momentos, las ciudades que parecían un jardín del Valle del Jordán fueron convertidas en un paisaje desolado de sal y ceniza. Dios no solo juzgó a las personas, sino que arrasó toda la llanura, incluyendo todo lo que crecía en ella. Fue una purificación total, una intervención de fuego para eliminar la corrupción que amenazaba con extenderse. El humo ascendía como el de un enorme horno, un testimonio oscuro que Abraham, desde las alturas de Mamre, contempló en silencio. Sin embargo, en medio del estruendo ocurrió una tragedia silenciosa. La orden había sido clara: no mirar atrás. Era una instrucción de vida o muerte, una ruptura definitiva con el pasado. Pero mientras el fuego consumía la ciudad, la esposa de Lot se detuvo. Su cuerpo avanzaba hacia la salvación, pero su corazón permanecía atado a aquello que dejaba atrás. En un acto final de desobediencia, ignoró la advertencia y volvió su mirada. No fue solo curiosidad, fue añoranza por aquello que había sido condenado. En ese instante, la justicia la alcanzó. No hubo oportunidad de arrepentirse. Su figura quedó inmóvil, convertida en una columna de sal, símbolo eterno de indecisión. Se convirtió en parte del paisaje desolado, una advertencia silenciosa de que no se puede escapar mientras el corazón permanece atado al pasado. Mientras Lot y sus hijas avanzaban sin mirar atrás, ella quedó como testimonio de cómo la corrupción puede alcanzar incluso a quienes están cerca de la salvación. Al día siguiente, Abraham regresó al lugar donde había hablado con Dios. Al mirar hacia Sodoma y Gomorra y toda la llanura, vio el humo elevarse como el de un gran horno. Lo que antes era un jardín, ahora era un vacío. La destrucción había sido completa. Dios había eliminado la corrupción, dejando un territorio de sal donde antes hubo vida marcada por la injusticia. Hoy, bajo las aguas del Mar Muerto, descansan los restos de aquel orgullo que desafió al cielo. Sodoma y Gomorra no son solo historia, son una advertencia permanente. La paciencia divina tiene un límite, y cuando su justicia se manifiesta, no queda rastro de la arrogancia humana. El cielo ardió, la tierra fue transformada y el silencio quedó como testigo de lo ocurrido. Aunque han pasado milenios, el mensaje sigue vigente. No es solo el final de una civilización, es una advertencia para cada generación. La corrupción y la injusticia tienen un límite frente a la santidad divina. Aquellas ciudades se creyeron invencibles, pero terminaron siendo ejemplo eterno de las consecuencias de sus decisiones. La figura de Sal sigue recordando que no basta con alejarse del error. Es necesario renunciar a él por completo. Porque lo que destruyó a Sodoma no fue únicamente el fuego del cielo, sino la corrupción que ya existía en los corazones. La justicia de Dios es perfecta, su paciencia es grande, pero su juicio es inevitable. Si este recorrido por la historia ha despertado reflexión en ti, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos. Aquí no solo contamos historias, buscamos revelar la verdad. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el mundo actual ignora señales similares? ¿Estamos repitiendo la historia? Déjame tu comentario. Leemos cada mensaje porque este espacio lo construimos juntos, buscando luz en medio de los relatos más profundos de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo.